cabe ninguna duda que este es el mejor programa que tiene Telex, porque se preocupa de lo social, de lo cultural y también del capital humano. Pero hoy vamos a hacer efectivo un eslogan de nuestro país que está quedando con puras palabras. El niño primero. La Fundación Niño y Patria está recaudando recursos a través de una colecta con el objeto de mantener equilibrada su presupuesto, porque tenemos alrededor de 450 niños adolescentes a veces que tenemos que atender de alguna manera. Y eso requiere ¿qué cosa? Más aún después del temporal, recursos. Y hemos conseguido camisetas, miren las camisetas. Este es de Cobreloa, el equipo semillero del deporte chileno. Está la de la Chile, la Católica. Si usted, el Audax italiano, que va último, pero Unión no Española. Unión Española. Etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Con solo aportar 1.000 pesos usted tiene derecho a un cupón. Si pone 10, tiene 10 cupones y se puede ganar su camiseta. Firmada por todos los jugadores. Por todos los jugadores. Acuérdense, Niño y Patria, Fundación Nino y Patria.cl. Dónenos dinero y será ganador de una gran camiseta de su equipo. Y hoy día no nos cabe ninguna duda la importancia del programa. Miren lo que estoy diciendo, la importancia. Es la inversión en capital humano. Yo creo, en mi opinión personal, que a veces me retan por decirlo, que lo hemos descuidado. Y yo creo muchísimo, porque la inversión en capital humano es la inversión realmente de los jóvenes, niños, a través de la educación, pero los trabajadores hoy día necesitan ser continuos en su conocimiento. Y para eso hay instrumentos del Estado de Chile, que son subsidios, que se les regala al mundo empresarial para ser utilizados en entregarle conocimiento a sus trabajadores. Y tenemos el mejor representante de Chile, Michel Faure. No voy a decir del partido que es porque... Lo estábamos conversando al principio y ahí tenemos algunas dificultades, pero bueno. Ahí tendríamos una hacer el bullying. Presidente de la Asociación de OTIC. Y después vamos a preguntarle qué significa el OTIC. También tenemos a Diego Olivares, del mundo académico, de la Universidad Autónoma, una gran universidad que ya se acreditó. Cervantes. Que ya se acreditó. Que ya se acreditó. Y a mi lado un italiano, Mario Gliati, que es presidente de la Asociación de Viñas de Casablanca. Que Casanueva se está comprando todo. El ilustre Valle de Casablanca. El ilustre, que es muy, muy bonito, y ya estamos comprometidos a hacer un programa ya. Y vamos a ver la capacidad que tiene Casablanca hoy día. Es formidable el número de trabajadores, la cultura, el turismo, etcétera. Pero vamos al programa que hoy día nos convoca. Nos reúne, nos convoca, que es Michel. Oye, Michel, el 99% de los chilenos no tienen ni idea de lo que son los OTIC. Exactamente. Sí. Por favor, expliquemos y cómo nos calza pues la inversión en capital humano. El tema, desde lo más básico primero. Bueno, el Sistema Nacional de Capacitación permite que todas las empresas que tributan en primera categoría paguen impuesto o no, porque muchas veces las personas o los empresarios se confunden. Todas las empresas que tributan en primera categoría, que pagan impuestos y que tienen trabajadores contratados, pero también aquellas que no pagan o que están exentas, como las fundaciones, corporaciones, las cooperativas, tienen la posibilidad de destinar hasta el 1% del total del pago de sus remuneraciones anuales pueden destinarlo, como decía, a los programas de capacitación de sus trabajadores. Es decir, que si gastan o invierten más bien, porque si no, Roberto me va a retar, invierten en la capacitación de sus trabajadores, todo el monto que inviertan se puede descontar del pago de los impuestos. Es decir, que si usted va a pagar como empresario 100 millones y gastó 2 millones en la capacitación de sus trabajadores, va a pagar 98 millones de impuestos. Es directo a la vena. Y pongámonos el ejemplo que usted es una corporación... O se pierde, claro. Claro, una corporación, una cooperativa o una fundación, como está exenta del pago de impuestos, esos 2 millones que usted invirtió en el capital humano de sus trabajadores, el Estado se lo va a devolver a través de un cheque a la Tesorería General de la República. Por tanto, este dinero nunca se pierde. Y en esta franquicia tributaria o subsidio del Estado que el Estado le entrega a las empresas para capacitar a sus trabajadores, porque este es un beneficio de los trabajadores que se entrega a través de las empresas, pero que en términos prácticos el beneficiario es el trabajador, puede ser usado por las empresas en los trabajadores que están contratados
en los trabajadores que están por contratar o que son postulantes a las compañías y también incluso a los trabajadores que están desvinculados de las empresas. Pero eso, dejémoslo porque eso es súper Dale. importante, pero te puedo corregir, siempre ha sido alumno mío, entonces Sí, exactamente, sí. le doy la oportunidad de expresarse. Para puro corregirme después. Exacto, la idea. Esa es la idea. Si no, el programa no funciona. No, hablando en serio. Es el 1% de lo imponible. Exactamente. Hay que tener cuidado. No es sobre el total la planilla, sino que del 1% imponible. Oye, a mí me gustaría que concentrarnos también en el post y precontrato. Porque es súper importante porque de repente empresas que tienen por turno o porque tienen meses que bajan y pueden algunos hacer otro tipo de actividades. ¿Qué significa el precontrato y el postcontrato y cómo se hace y los casos y ejemplos específicos? Mira, Roberto, como les contaba hace un rato, en general las empresas que ocupan la franquicia tributaria, que es solo un 30-32% del total, es decir, que todavía tenemos, lo podemos conversar después, un universo para crecer todavía importante, en general las empresas capacitan a los trabajadores que tienen contratados. Pero, para que ustedes se recuerden, lo coloco como ejemplo, porque siempre uno se acuerda más del ejemplo que la norma técnica. Imaginémonos que en el Valle de Casablanca una persona tiene un restaurante y tiene que contratar mozos. Pero la temporada más importante, es diciembre, enero y febrero, meses de verano, etcétera, etcétera. Entonces, yo como dueño de ese restaurante podría capacitar a 5 jóvenes de la Oficina Municipal de Colocación o 5 cabros que quieran trabajar con cargo a esta franquicia tributaria. Les pago el curso, sin que ellos todavía sean empleados míos. Sin vínculo laboral. Sin vínculo laboral. De hecho, la ley habla de contrato de capacitación. Se llama precontrato en la forma más común, pero la ley habla de contrato de capacitación. No es mala idea, Mario. porque nosotros lo estamos haciendo, pero con cargo a nosotros mismos, digamos. O sea, nosotros invitamos a los chiquillos de los liceos, etcétera, que aprendan a ser sommelier, que aprendan el servicio del vino, que trabajen como mozos, etcétera. Y lo hacemos, pero lo hacemos sin costo, digamos. O sea, lo pagas tú, digamos, ¿no? Lo recuperas de la franquicia. Lo podríamos hacer mejor haciendo uso de la franquicia, no me cabe la menor duda. Usemos la Sin lugar a franquicia dudas. porque es un subsidio. Un subsidio. Está mal, perfecto. los empresarios tenemos Perfecto. que corregir Oye, a veces a los abogados. Y yo me voy a saltar un tema naquera, aunque me rete. Recién estábamos hablando de las fundaciones, Fundación Niño y Patria, Sí. Tú hablaste también de las fundaciones que podrían acceder a esto. Mira, hoy día estamos metidos en un forro con respecto a las fundaciones que es tremendamente grave, tremendamente delicado, pero aquí metieron en el saco a todas las fundaciones. Y yo te aseguro que el 99% de las fundaciones funcionan bien, rinden sus recursos y hacen la labor social para la que están fundadas, creadas y para eso funciona. Y por un 1% que han metido las manos en la cambucha, estamos desprestigiando hoy día a todas las fundaciones. De hecho, el Contralor General de la República paró todos los giros a las fundaciones. Y esto es tremendamente grave. O sea, están pagando justos por pecadores. Los pecadores son un 1% y los justos son el 99% y están todos metidos en el mismo saco. Bueno aclarar esa Y yo creo que es bueno aclararlo, porque fundaciones, la gente se asusta. Dice, ya empezó el choreo. Y no es así. Pero también lo dijo, oye, Michelle, que es súper importante las fundaciones que son sin fines de lucro. Exactamente. Tienen el derecho a tener el 1%. Es una discusión que hemos tenido Eso en reiteradas oportunidades. correcto. Nosotros participamos en una fundación que es Niño y Patria, ¿verdad? Estamos en el directorio de la Fundación Juan Roberto. Y necesitamos mucho capacitar a la gente, date cuenta. Sin duda. El trabajo que rol hacen que es juega, justamente, pero requiere mucha tecnología, mucho conocimiento social de cómo tratar al niño, porque son niños a veces complicados. Psicólogos, Claro. sociólogos, olvídate, profesores, etcétera. O sea, cómo intervenir esos niños es de una complejidad muchísimo es mayor en cualquier tremendamente otro niño. Exactamente, absolutamente. Oye, bueno, ahí tenemos el caso particular que Pero te estaba contando el tema de los del restaurantes. Entonces, la gracia del precontrato es que este dueño de restaurante o emprendedor podría capacitar, por ejemplo, a 5 jóvenes y después, en teoría, incluso ni siquiera contratar a ninguno, porque el legislador lo que previó es que él, con cargo a su franquicia tributaria, capacita antes de contratar, por tanto no tiene costo, pero si no contrata a nadie o contrata a 2 de los 5, los otros 3 tienen un beneficio social que es que quedan con el curso, A los quedan chiquillos les sirve certificados. su currículum. Exactamente, y por tanto... Si no se emplea ahí, se va a emplear en el restaurante del lado. O va a trabajar para financiar su estudio Justamente. universitario, lo que Hay un sea. concepto muy antiguo, recuerdo yo, desde la época Muy antiguo. metido en el sindicato, la como cosa yo, antigua. como yo, como yo, de que esto de no capacitar, a propósito de lo que tú dijiste al principio, es porque
le estoy entregando un elemento a mi competencia. Es Claro, un concepto hay un muy tema arraigado cultural. en nuestra cultura. Bueno, es Entonces, una vergüenza. Yo lo hemos claro que conversado quiero muchas veces con reiterar, Roberto. Claro que y es, reiterar porque un si no testimonio hay de un vos. cambio de cultura en ese sentido y entendemos ese concepto como tal, que es un aporte al desarrollo del país, claramente... Lo capacito, sí. se me va y se me da la competencia. Exactamente. Y se me da- Pero esa bueno, cuestión es- que- oye, Mira, es una mira, falta mira, de una yo estrechez quiero- mental. Lo he Exacto. dicho unas 10 veces, un testimonio en Alemania, que yo fui a una fábrica de motores, que lo he reiterado 100 veces, y tenían un galpón entero el alemán con jóvenes de 15 y 6 años, que me dijo, el sistema dual, que Sí, sí. el El compromiso colegio adquirido con- entre con educación la empresa. y trabajo, ¿verdad? Y el alemán le digo, oye, tú tienes como 100, ¿cuántos quedan trabajando contigo? Un 15, un 20%, y el resto. No, esto yo lo hago por Alemania. Sí, pues, que se- Es Sí, una- otro date cuenta, concepto. el concepto es chileno. Lamentablemente es así. Si capacito, se me va. Si capacito, me forman sindicatos. Si capacito, me pega aumento de remuneración. Entonces era la época de la esclavitud que no se le quería enseñar a los trabajadores para mantenerlo en una situación bastante precaria. Yo creo que ese cambio urge hacerlo. Cuando Sin más duda. en el mundo del conocimiento estamos, es distinto cuando eran trabajadores que era el esfuerzo, ¿verdad? Por eso se llamaba mano de obra. Antes era mano de obra porque movía saco. Hoy día se llama capital humano porque la grúa mueve y él tiene que manejar la grúa. Pero es el precontrato, ¿verdad? Es el precontrato, exactamente. Entonces, esto es muy, muy interesante para el turismo, para el sector agrícola. Para el sector servicios, para el sector Servicio. retail, el restaurante, sector hotelería, gastronomía, todos los sectores que tienen mucha rotación, esto es una herramienta maravillosa que se ocupa muy poco. Igual que el Oye, postcontrato. te digo, aparte de lo que tú dices, Perdona, Mario. para el sector, por ejemplo, enoturístico, es increíble la cantidad de gente que falta, o sea, gente capacitada. Sin duda. Porque tú Que necesitas sepan inglés, por ejemplo. Inglés, portugués, chino no, porque es más complicado, más difícil, pero es increíble, cuando viene la temporada alta, cuesta mucho encontrar personal, muy capacitado. me Capacitado, refiero, ese es el punto, claro. Y esa es la idea, porque además nosotros en Chile, cuando los mozos antiguamente atendían, estaban haciéndote un favor. No, pues la idea es que los tipos estén presentes, Oye, se está orgulloso. que sean empalagosos incluso con el cliente, sí, esa es la idea, Claro. pero que tengan los conocimientos necesarios para poder, le hacen una pregunta, este vino, está el vino, la cuestión, etcétera, o sea, tenéis toda la razón en ese sentido, tenemos que capacitar a la gente y independiente que se vayan al día siguiente a otro lado. Si lo importante, La teoría del alemán. Exacto. Uno y lo hace por tú el país, estás, ¿no? estás generando capacidad y estás generando buen servicio, Un mejor a país. donde sea. Un mejor país. Y bueno, conversamos con Diego hace un rato de la época sindical también, que por ejemplo los sindicatos han tenido poca participación en esta franquicia porque también como existe el precontrato, que es antes de contratar a un eventual trabajador, también esta franquicia tributaria puede ser utilizada para aquellos trabajadores que se desvinculan de la empresa. Sí. Entonces los sindicatos ahí deben tener una fuerza mucho más Tal vez importante. para ser Pero justo, cuente, para ser ¿no? justo en las Pero grandes que- empresas, eso viene ocurriendo más permanentemente, Sí. sobre todo en la cuestión de desvinculación. Sí. Como parte del finiquito, digamos, hay un aporte a, ¿cómo se llama?, una capacitación mayor a los trabajadores, en la grande. Exactamente. Y eso negociado muchas veces Porque con los sindicatos. ahí los sindicatos son más fuertes en el negocio. Hay ciertas condiciones que hay que decirlas. Corrígeme porque Sí. cambia tanto, que esa desvinculación, la capacitación de ese trabajador puede pasar 60 días, creo, ¿no? Exactamente, claro. Que es clave. Tú le dices, mira, yo lamentablemente desde mañana no cuento contigo, creo que tiene que avisarle también con anticipación. No, hasta el día de la desvinculación. El día de vinculación Y ahí hay un periodo de ¿En qué tiempo quieres, y en qué quieres muchas veces capacitarte una en algo cartera especial? previa, Ya. sí. Pero Nosotros- son 60 días. Sí, no, sí, no sí. pueden pasar No, de si hay 60 plazos. días. Si hay Sí. plazos. Hay plazos que Pero lo que bueno, quiero decir es que existe esa realidad. Ahora, Esa práctica, Esa o sea, práctica, la, sí. la práctica existe en las grandes empresas, como bien dice Diego. Incluso las grandes empresas no se preocupan de la franquicia tributaria. Pero, mira, te coloco el siguiente ejemplo. Una constructora mediana que termina una faena, Sí. y entre que termina la faena o una obra, y parte la siguiente, tiene siempre tiempos muertos, porque nunca son inmediatos. Correcto. Buen ejemplo, Por buen ejemplo, una empresa mediana, constructora, Sí. yo estoy ahí en el foco de la pequeña y mediana empresa, podría utilizar esta franquicia para decir, ok, te tengo que desvincular, todos sabemos, termina la faena, pero mientras está un mes sin pega, yo te capacito, te aprovecho a certificar en la soldadura con Endura o en alguna práctica que le aumente su empleabilidad a ese trabajador. ¿Te fijas? Entonces, hay una herramienta que, como les contaba, la gracia del sistema es que es gratis. Yo estaba viendo este programa que siempre lo veo y me acuerdo que en alguno de los programas tú pusiste un ejemplo muy bueno que es decir, mira, esto es como si uno fuera el papá, el padre Estado. ¿Te acuerdas del ejemplo? Sí. Que tiene 10 hijos para capacitar o para educar
y solo voluntariamente educa a 3 y deja a 7 analfabetos. Eso es lo que nos está pasando, porque la franquicia tributaria la estamos ocupando solo en un 30% Qué de las vergüenza. empresas. A mí me da rabia porque efectivamente es la única manera de salir de nuestro nivel Sin duda. de competitividad que tenemos actualmente, tanto en comercio exterior como en el nacional. Efectivamente requerimos agregar conocimiento a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y lamentablemente, si no le agregamos conocimiento y seguimos con las tasas del 50% de los trabajadores en Chile no saben interpretar lo que lee, va a ser muy difícil superar la barrera de los 500.000 pesos del salario mínimo. ¿Por qué? Porque si tú haces trabajo precario, tu productividad es baja. Exactamente. Claro, entonces lo que tenemos que hacer es un esfuerzo muy, muy especial para mejorar esa barrera que es permanente de conflicto social, es capacitar a los trabajadores que más lo requieren hoy día. Porque, oye, esto también lo aprendí en Alemania. Me gustó mucho la visita que hice en Alemania. La capacitación en Alemania, ¿qué cosa es? Es para la reconversión del trabajador. Reconversión del trabajador, tú lo estás poniendo al día permanentemente. Aquí, ¿para qué se utiliza? Gran parte del dinero se utiliza para ponerlo al día al trabajador. Sí. Oye, Para poner al día tu conocimiento colegial. Entonces lo que estamos demostrando es que los colegios fueron malos. Y eso fue responsabilidad nuestra. oye, siempre se dice que las grandes empresas son las únicas que están utilizando estas franquicias Sense, etcétera. Y nosotros que nos preocupamos mucho del tema de las pymes. ¿Qué estamos haciendo para traspasar este tema a las pymes, para promover que las pymes participen en este tipo de beneficios, digamos? Mira, es una buena pregunta, Mario, porque efectivamente esa es una crítica estructural del sistema, que las franquicias, lo decía muy bien Diego, las grandes empresas tienen la estructura, los recursos y la capacidad orgánica, el músculo para poder capacitar a sus trabajadores. Lamentablemente el emprendedor, el pequeño empresario, incluso el mediano, o por desconocimiento, por incertidumbre o por temas culturales, no ocupan la franquicia tributaria y no Y por capacitan. susto el contador, por favor, digamos. Sí, y voy para allá justamente porque hay dos razones fundamentales después de todo este tema cultural que siempre conversamos. Uno, que es el pánico del contador que dice Roberto, que tiene que ver con esta cosa que hay una cultura y el contador siempre, ahí lamentablemente un obstáculo, le dice al pequeño empresario o al mediano empresario, no ocupemos esta franquicia porque nos vamos a meter en un problema con el servicio de impuestos internos, nos vamos a ganar una fiscalización. Y ahí lo primero comentarle El a cuco. todo, El exactamente, cuco del un servicio cuco de impuestos tremendo. internos, nada que ver, po. Exactamente. No, Entonces, tiene que ver, ¿ah? o sea, hay una cuestión que... Bueno, no Y debiera ser. lo voy a decir después, Marcelo. Si tienes limpia pero- tus papeles, ¿para qué te preocupáis? No, porque Nicolás Izaguirre, cuando fue ministro, por favor, no devolvió a muchos la plata de la capacitación. Dudó que se había hecho capacitación, acuérdate bien. Sí, y 2004 mucha fue gente, eso. 2004. Y la gente se asustó. Y por culpa de Nicolás Izaguirre, muchos empresarios todavía no capacitan. Sí, yo creo que efectivamente Puede ser. había un tema de incertidumbre, pero justamente, y voy contestándole a Mario, el sistema ha mejorado, se ha sofisticado, porque Sí. hoy día hay muchísimos más controles que antes. Sí. Y eso ha sido bueno porque Sistema. también, como pasa en toda Muy la bueno. industria, hoy día con las fundaciones también el Sistema Nacional de Capacitación ha tenido algunos hierros y hay que reconocerlo y mejorarlo. Entonces, lo primero el tema de la incertidumbre. Pero ahí la buena noticia es que justamente, y aprovecho a explicar, Roberto, lo que son las OTIC. Estos OTIC son una especie de banco donde la empresa aporta su franquicia tributaria. Incluso si no tiene la plata, eso lo podemos financiar, etcétera, etcétera, para aprovechar esta franquicia tributaria o este subsidio para que capacite a sus trabajadores. ¿Cuál es la gracia? Que el OTIC da la certeza, una certidumbre. ¿Por qué? Porque yo aporto este dinero, 1 millón, 2 millones, 5 millones, y aunque no haga capacitación durante ese año, voy a recuperar de todas maneras mi franquicia tributaria, voy a poder descontarlo de impuestos. ¿Por qué? Porque si como pequeño empresario no puedo usarlo durante este año, lo puedo usar el año siguiente, y si es que no lo ocupo el año siguiente, esto se va a un plan de becas que administra el CENSE, es decir, Correcto. siempre se gasta en capacitación. O sea, la primera razón de cuál es el obstáculo es la incertidumbre, que lo decía muy bien Roberto, los contadores, y eso yo creo que a través del OTIC está mucho más resuelto. La empresa también podría trabajar en forma directa, pero eso sí tiene más riesgo porque hay una burocracia Es más dentro del complejo, sistema, además. es más complejo, el empresario no tiene el tiempo suficiente, el Y conocimiento, lo etcétera, ideal es etcétera. externalizar como Y- externaliza y la Y tiene que basura, tener externaliza todo. funcionarios dedicados a eso. Claro, Especializados, es ¿no? externalizar. Te saca del core del negocio, no tiene Sí. sentido. Y la segunda razón que yo creo que es un obstáculo es Qué que elegante corte el negocio. el cordón en el corazón, Le hizo- el cuore, usted que tiene sangre italiana. Sí, perdón. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? La segunda parte es que el empresario, por un lado tiene este susto y por otro lado muchas veces no tiene dinero, no tiene el flujo. Porque ¿qué es lo que aprieta a la pequeña y mediana empresa? El flujo Sí, de las caja. lucas. Porque entre pagar las imposiciones, Sí. pagar la luz, el agua, el arriendo y mandar a una persona a un curso,
evidentemente no es que sea menos importante, pero es más urgente lo primero. Que los reemplazos, que la cuestión no tiene poco personal. Exactamente. Es muy complejo. En un mundo de complejidad donde este es un tema que el flujo no está priorizado para la capacitación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día con el CENSE? Y una muy buena pregunta porque es una primicia. Estamos trabajando justamente en una modificación del reglamento con Rodrigo Valdivia, que era director nacional del servicio, y ahora con Romanina Morales, que acaba de ser ratificada el viernes pasado como nueva directora del Servicio Nacional de Capacitación. Qué bueno se haya nombrado, Sí, qué bueno. se nombró ya a Romanina, que ya estaba trabajando en el CENSE, así que tiene mucha Sí, expertise, conoce este tema, y habíamos avanzado en esta modificación de reglamento, que va a permitir que aquellos remanentes de dinero que las grandes empresas, por ejemplo, no utilizaron de la franquicia tributaria puedan ser destinadas directamente a la pyme. Es decir, que la pyme hoy día ni siquiera va a necesitar financiamiento, sino que va a poder ir a un OTIC y decirle, mire, yo tengo tantos trabajadores, quiero hacer este curso, vamos a verificar muy bien, que eso es lo que estamos trabajando hoy día, que no sean pymes inventadas, que es un poco el problema que tuvimos en 2004, porque hay que entender que la situación que tú planteas de Izaguirre también se produjo por una situación que era un contexto distinto. Sí, y para ser honesto con Nicolás Izaguirre, hubo también un poquito de abuso. Algo de razón tenía, pero no el problema para tomar es que esa decisión. pasó lo que decía Mario, que por una situación puntual pagaron justos por pecado. Claro, Entonces, justamente. Oye, pero hay un tema que es re importante, a raíz de... Y esto me hace reconciliarme un poco con el tema de las 40 horas. Porque con esta reducción de la jornada laboral va a permitir que muchos trabajadores puedan usar esa diferencia de horas para capacitarse. Claro. Porque yo creo que es tremendamente importante. O sea, claro, vamos a tener que arreglar la locomoción pública, etcétera. Hay un montón de factores, pero habrían teóricamente en el mediano plazo 4 o 5 horas a la semana para que el trabajador pudiera capacitarse. Y yo creo que es fundamental. Hay que abrir los espacios. Y usted, la Universidad Cervantes, bueno, nosotros estamos dedicarse también a en eso. Este proceso, cubrir estamos en ese proceso, precisamente. Es decir, este año hemos estado un poco buscando. Y además usted tiene mucha experiencia, conversamos el tema de capacitación a través de internet, de e-learning. Por supuesto, hoy día el e-learning te da mucho espacio para hacer. Oye, pero puedo también agregar un factor que esto, las guillotinas caen los 31 de diciembre. Sí, exactamente. Explícame, por favor, ¿qué significa la guillotina el 31 de diciembre? Claro, tiene mucha razón, como bien decía, el mentor del sistema, porque Roberto ya es como el padre del capacitación en Chile. Todos somos alumnos de Roberto. Él decía muy bien que esta franquicia tributaria o subsidio, como tiene un régimen tributario, empieza el 2 de enero y termina el 31 de diciembre. Es decir, que esta franquicia, si usted no la aporta a un OTIC, no la ocupa antes del 31 de diciembre, la pierde y paga impuestos. Entonces, la gracia de este modelo es que usted, si tiene este recurso, que probablemente lo tiene, y si no tiene los recursos se le puede financiar, puede acercarse a un OTIC, en el caso nuestro, el OTIC Proforma, deposita esta plata antes del 31 de diciembre y la ocupa este año o el siguiente. Es decir, que nunca va a perder la capacidad de capacitar a sus trabajadores. Pero como bien dice Roberto, tiene que ser antes del 31 de diciembre. El 30 va a ser riguroso porque el 31 es feriado bancario. Entonces, no puede. Tiene que estar depositada la plata. El corte del 30, digamos. El corte del 30, exactamente. Oye, hay una cosa muy importante, que los TIC son sectoriales y es bueno que la gente sepa que Proforma principalmente, sí, porque tiene, yo creo, de todos los sectores, todos los sectores, existe el OTIC de la Cámara de Comercio, existe el de la SOFOFA, existe de la construcción. Hay 21 OTIC, creo. Hoy día hay 21 OTIC. Porque hay regionales también. Sí, está ProMaule, ProHiggins, que son regionales. Pero en general, efectivamente, parten asociados a un gremio, a un sector, pero en definitiva las empresas después van tomando la decisión de con qué OTIC trabajar de acuerdo al servicio y al sistema. En el caso nuestro, por ejemplo, como bien plantea Roberto, estamos asociados a la SONAMI, a la Sociedad Nacional de Minería, y tenemos un fuerte trabajo con la minería, el sector energía, pero trabajamos también muy fuerte en la banca, en comercio, retail, porque en términos prácticos, el gerente de recursos humanos, el jefe de capacitación, ¿qué es lo que necesita? Un operador que resuelva problemas. En el caso nuestro tenemos un sistema muy robusto, que es Ágoras, es un sistema que facilita mucho, entonces todo electrónico hoy día. Y ahí apunto un poco lo que decía Mario, el tema de las 40 horas, que es este desafío que tenemos que suplir esta baja de horas de trabajo con aumento de capital humano, porque si no baja la productividad, es una usada del P por Q, es per claro. O sea, tenemos que subir algún factor para mantener la curva de producción. Y yo creo que ahí viene el desafío de esta próxima generación, que es justamente cómo hacemos que nuestros trabajadores aumenten su productividad, no a partir del número de horas trabajando, sino de la capacidad que tienen, del conocimiento específico que tienen. Hoy día los cambios de tecnología, ustedes lo han discutido en este programa,
O sea, la inteligencia artificial que se nos viene, O sea, está. Exactamente, ni siquiera que se viene, que está. O sea, viene un desafío desde el punto de vista de qué tipo de sociedad... El tema, el nivel de complejidad que eso va a tener y cómo tú le vas dando la solución. Porque uno ve a los científicos ya haciendo cuestiones extraordinarias, pero hoy día no están los técnicos. O sea, o probablemente hay muchos ingenieros, muchos especialistas, pero no hay técnicos para cuestiones ahí específicas. está el tema que siempre, mira, el tema que hemos planteado siempre. Aquí todos quieren ser profesionales universitarios y nadie quiere estar en el tema técnico. Por ejemplo, países como Estados Unidos, ¿por qué se han levantado? Por la importancia que le dan a al sector técnico. Porque allá, o sea, aquí son puros o médicos o ingenieros o abogados. Pero no tenemos técnicos en distintas materias, la metalurgia, tú que tuviste en industria, etcétera. Técnico. La universidad y en esa área tienen muchos pasos, sobre todo en el área de la tecnología. Pero que la gente, los chiquillos, hay que meterles en la cabeza que también ser técnico es re importante, o sea, es fundamental. Por eso que el cambio cultural es para ambos, no solamente para el empresario. Sí. Bueno, y el sindicato. El sindicato, tú lo sabes que en el área de la minería. Bueno, pero que los capacitarse tienen que también capacitarse. Pero por supuesto. Los dirigentes sindicales son los primeros que... De ese tema podemos hablar. Hablamos otro día. Yo estoy ya cansado de ese tema, pero creo que hay muchos dirigentes sindicales sí que han entendido el tema de que parte importante de su negociación incluso con la empresa es la capacitación. Oye, pero yo quisiera resaltar un hecho. A mí me tocó en ciertas oportunidades estar en los términos de los cursos. Y efectivamente cuando uno le está entregando un documento... Que no, es un tema oye, de valoración. Va el papá, la abuela, van todos al curso y algunos lloran y todo lo otro. Es súper atractivo. Roberto, yo la parte humana. Aprovecho de felicitarte, perdona, a propósito del programa de la asistencia que tú tuviste en el cierre de nuestra feria de emprendimiento, la primera que tuvimos en la Universidad de Cervantes. Yo vi esos rostros de la gente, primero escuchándote a ti, porque Roberto no es porque me invita a este programa, sino que porque desde que lo conozco, desde que lo conozco, es un gallo entretenido para tratar el tema en profundidad. Y era como estar en una misa de esa antigua, ¿no? No volaba una mosca. No volaba una mosca. Y con Roberto de celebrante. Y después los comentarios, yo hablaba con los alumnos que se presentaron que presentaron sus planes, y lo que más le llamó la atención, este énfasis que tú pusiste también es que tampoco es una cosa que uno entra como emprendedor y tú te paras de una, sino que te vuelve a caer, te vuelve a parar, te vuelve a caer. Oye, eso y lo otro que es importante, que los chiquillos sientan que algo les cuesta. Mira, nosotros en el Valle de Casablanca hacemos estos cursos, el servicio del vino, etcétera, etcétera. Se inscribían 50 chiquillos, era gratis esta cuestión. Terminaban 10. Y después hicimos una cuestión, dijimos, ¿por qué cobremos 3.000 pesos? Al final no te servía ni siquiera para entregarle después el certificado. De los 50 terminaban 45. Claro. Porque cuando a la gente le cuesta algo, se siente más comprometido. Cuando dice gratis, esta cuestión me van a dar cualquier cosa. O sea, que se sientan parte de esta cuestión, que se den cuenta que les va a servir, pero algo les costó. Es re poco, en realidad nada, ni siquiera para el certificado. Claro. Pero hay que generar también un compromiso de parte de los chiquillos. O sea, que sepan que cuando se comprometen a algo hay que cumplir y terminar, digamos. ¿Entendí? Esa es un poco la idea. Es un tema cultural. Pero me dan la oportunidad de comentar que la capacitación dignifica al trabajador. Por supuesto. Y a propósito de este tema de los cabros que tú planteas, Roberto, les aprovecho de comentar que un dato público, hay cerca de 5 millones de trabajadores, tú lo conoces muy bien, Diego, que no tienen cuarto medio. Sí, pues, y esta franquicia tributaria te permite inclusive actualizar la educación de esos jóvenes, porque hay cursos y códigos que están certificados en el Ministerio de Educación. Exactamente. Para nivelar. Nivelar. Y tú certificas y gradúas a los trabajadores hasta cuarto medio. Me acuerdo que estuvimos hace muchos años, Roberto, en el museo de Turbus. ¿Te acuerdas que Turbus hizo un curso para todos sus trabajadores que no tenían hasta cuarto medio y lo certificó? Y se produjo lo que decías tú, Roberto, la emoción de los hijos de los trabajadores que lo acompañaron a su graduación era increíble. ¿Por qué? Porque esta cuestión que uno de repente da como obvia, que este tema de tener cuarto medio, que de repente en las grandes urbes como Santiago no se nota tanto, en regiones se nota más, hay un déficit todavía de 5 millones, imagínate tú, 5 millones de trabajadores en Chile que no tienen cuarto medio. Y hay una franquicia tributaria que las empresas no ocupan, ni podrían ocuparla para que sus trabajadores terminen cuarto medio
Y a lo mejor no aumentar la productividad, pero sí aumentar la dignificación de ese No, trabajo. la dignidad, yo creo Oye, que lo que- importante es la dignidad. Que rebota No, después que del puede clima entender- laboral, entender otra que cosa. rebota Hay después. mayor nivel de dignidad y mejor productividad. Y mejor comprensión de Lo la de realidad también. Oye, pero a mí me Nosotros llamó con mucho la mayor- atención. No, mira, a propósito del tema educacional, tenemos que mejorar mucho en la educación. No es posible que chiquillos casi universitarios, pucha, les pasáis un texto y no saben dan comprensión interpretar, lectora. no tienen comprensión lectora. O sea, yo creo que nuestra educación requiere una reforma profunda y seria, digamos, Sí. de todas maneras. Oye, pero yo quisiera resaltar un hecho. Yo he aprovechado mucho los viajes que me han invitado. En una oportunidad fui a Japón y lo que más me llamó la atención en Japón, ¿sabes lo que fue? Las remuneraciones de los trabajadores, de los profesores. Ah, Los la mejores primera- pagados, la los primera mejores remuneración pagados en Japón, sí. en Japón son los profesores. Y el- más que los doctores, más y- que los y el ingenieros. nivel- Y allá y no el son nivel- profesores, son maestros. Ma- el es gallo que que es te verdad, guía, es verdad, te no. enseña. El salario entre un trabajador y un ejecutivo no es una diferencia No, así una de- 10. diferencia, claro. La diferencia es, Es máximo del impresionante. 10. ¿Cuánto? Y aquí debe ser... No, multiplicado por varias veces. No sé dicho por esa cifra, pero debe ser bastante... Oye, una cosa que mencionaste tú, las famosas becas. Y aquí también, Mario, que le dan 3 lucas. En las becas también es bueno saber que el trabajador tiene algunos beneficios de recibir para para viajar y todo. alimentación, para- Viático y traslado, eso, claro. Por favor, mencionarlo porque es súper importante porque hay gente que no tiene el dinero suficiente para acercarse al curso. O sea, hay que decir las cosas como son. Mira, parto un paso antes, que es que esta plata, como les contaba, que no las empresas, grandes empresas o medianas, no alcancen a utilizar, primero la recuperan de todas maneras, por tanto hay certeza total, no hay problemas con el servicio de impuestos internos, y aquellos excedentes, los TIC, estamos obligados a gastarlo en programas de becas sociales, porque tiene que terminar en capacitación. Entonces, hacemos muchos cursos para mujeres cesantes, personas privadas de libertad, que tú tienes mucha experiencia Sí. en eso, tú el exdirector de Gendarmería, Sí. me acuerdo hace unos cuantos programas, cesantes, desempleados, jóvenes, etcétera, etcétera. Se pueden hacer estos cursos con cargo a la franquicia tributaria y lo establece el CENSE anualmente en estas becas. Como bien decía Pero Pero Roberto, en esos son becas, concursables, te puedo hacer una esos son- pregunta claro, porque son me están cortando. Chuta, ya. En nuestra Fundación de Niño y Patria, ¿podríamos nosotros capacitar sin ningún problema. sin depositar plata, sino entrar en las becas? Entrar a las becas como beneficiario de las becas. Beneficiario de las becas, porque tenemos casos que tenemos que capacitar a mucha gente que está con los niños. Entonces, deben haber cursos específicos para eso. Para trabajar con eso. o uno tiene que hacer la inscripción. No, en el caso de las becas se postula con el CENSE, se pone de acuerdo y te dice, oye, mira, queremos hacer este curso que va a favorecer a tal público objetivo, a tal Pero persona. entonces hay que trabajar con el OTIC Hay que trabajar previamente. con los TIC Exacto. para hacer la propuesta, Previamente. para que licitemos ese curso y como bien decía Diego, se licitan estas plata, participan varios TIC, uno se lo adjudica y ejecuta el curso. Vamos a Pero- perdón. No, adelante. Vamos a unos comerciales y volvemos en forma inmediata. ¿Cómo es nuestra manera de ser? En cada programa damos a conocer también actividades que son del mundo social. Estas flores preciosas se están haciendo en la cárcel de mujeres, privada de libertad que tanto se habla. Esas mujeres es distinto al hombre porque tienen la conexión directa con sus hijos, etcétera, sufren mucho. Una mujer, para mi opinión, que esté en esa situación es muy difícil desde la perspectiva humana, ¿verdad? Y hacen estas flores preciosas. Démosle la oportunidad a darla a conocer. Lo único que quieren es darla a conocer. Y lo segundo, que cada vez que hacen una flor ella, evita que una abeja no tenga a dónde polinizar, ¿verdad? Entonces es fundamental. Apoyemos este tipo de iniciativas. Siempre en este programa vamos a tener a alguien que haga algo así, pequeño, mediano empresario, lo que sea. Estos realmente son fundaciones que no tienen fines de lucro. Yo les pido encarecidamente que por favor apoyemos a estas personas y principalmente a estas mujeres. Usted es mi goma, señor, déjelo a Oye, no podía hablarla, yo quería hacerle una pregunta a Michi. Hay otra palabra que se dice en México que no la voy a repetir. Más vale. Bueno, mira, a propósito de la cesantía y falta de mano de obra especializada en algunas áreas. ¿Ah? Yo hablaba delante, por ejemplo, los técnicos en computación, Exactamente. que es una cuestión que nosotros hemos visto mucho, mirado en la universidad. El tema de los choferes. ¿Ah? Muy buen punto también. Santiago tiene un problema Serio. serio y, ojo, no son malos los salarios. No.
no son malos los salarios, son de un promedio mucho más que el salario mínimo, sin duda alguna. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Digamos, ¿cómo incentivar a que esa gente se pueda usar esta franquicia? Es un muy buen tema, Diego, porque lo junto con lo que decía Mario hace un rato, que es que tenemos una cuestión cultural, que es que los jóvenes creen que si no van a la universidad a estudiar ingeniería, 5 años, etcétera, etcétera, no tienen futuro. Y efectivamente hay un montón de oficios que se pueden financiar con cargo a este subsidio o a franquicia tributaria, o con los programas de beca que conversábamos justo antes de irnos a comerciales, que pueden formar, por ejemplo, programadores. En Chile hay un déficit de programadores, que es lo que tú decías. Un oficio específico, no hay que ir a la universidad, se puede hacer un curso técnico o un curso de especialización, porque los programadores se certifican en instituciones específicas, como Microsoft, Sun Microsystems, etcétera, y ellos que aprenden un lenguaje de programación y obtienen empleo. Hay un déficit, entiendo que de cerca de 5.000 programadores en Chile. Y con todo el desarrollo tecnológico que tenemos va a haber incluso mucho más. Imagínate un joven que parte en un trabajo de programador, parte en los 800.000 pesos. El caso de los choferes que decías tú. ¿Por qué lo planteo? Porque de repente uno termina haciendo cursos de capacitación que no tienen impacto en la productividad o en la empleabilidad, que es lo que planteaba Diego. Sí. Y por ejemplo, si tú capacitas a un chofer en licencia A4, que le habilita, por ejemplo, hay un déficit de 10.000 conductores. Hablábamos con clientes nuestros que tienen camiones de logística, tienen un rezago y no han podido cumplir sus metas de logística, de entrega, porque no hay choferes que manejen camiones 3/4, por ejemplo, o es muy difícil encontrar. Perdón. Y un chofer, perdona Mario, parte ganando 900.000 pesos. Sí, no te digo en la minería, que es un curso que te habilita para maquinaria pesada. Perdón, pero aquí aparte hay un problema adicional. O sea, yo creo que mucha gente que no se interesa en participar como choferes, etcétera, por el tema de la seguridad. Hoy día los camiones son asaltados en la carretera, los tipos los asaltan saliendo a las aduanas, etcétera. Por lo tanto, hay mucha gente que por temor tiene la necesidad de trabajar, tienen las capacidades para hacerlo, pero no se atreven a hacerlo. Porque en realidad este tema de inseguridad influye en las personas, no me cabe la menor duda, digamos. Generalmente uno hace mucha crítica al sector privado. Yo personalmente a veces me paso del límite. Pero efectivamente en una oportunidad me invitó Proforma a unos cursos en términos de Turbus. La inversión que ha hecho Turbus en las salas de capacitación es formidable. Un centro de capacitación, simuladores, tienen una inversión simuladores que debe costar millones de dólares. Sí. A mí me da la sensación, oye, unos simuladores como si estuvieran manejando un avión. Claro. Sí, es impresionante y eso hay que reconocerlo también. Sí. Y lo otro que aquí, Mario, que tú participaste activamente y yo también, las asociaciones gremiales hemos descuidado en ese aspecto porque muchas asociaciones gremiales tienen colegios técnicos. Así es. Y eso dejó de existir. Antes se le entregaba a muchas asociaciones gremiales los colegios técnicos, porque ahí estaba en el fondo la demanda de ese trabajador. Y tú preparabas trabajadores específicamente para el así tiene el chileno alemán, etcétera, la Sofofa tiene 3 o 4 en Maipú, etcétera. Eso yo creo que de nuevo hay que modificarlo. En el caso particular también de INACAP nace, ¿verdad? Bueno, y después se transforma gracias una corporación privada. Privada. Era Estado entregado por recursos y quiero el recurso de verga. Y han creído pero ahí yo estudié en INACAP, salí del chileno-alemana, me tocó el periodo del 73. Cuando los alemanes se fueron, entonces para poder complementar, nos fuimos a Alemania en acá. Entonces una formación. Ahora, se debilitó. No, perdón, sin comentario. ¿Qué cosa? Yo estudié ahí. Y me siento súper orgulloso del Colegio Chileno-Alemán y mi hermano Ángel dedicó como 10 años de actividad ¿verdad? Y efectivamente consiguieron que volvieran los alemanes, implementaron el sistema dual dentro de la metalúrgica, etcétera. Se hizo un esfuerzo especial. Por eso que digo que todavía hoy día las asociaciones gremiales deberían tomar alguna actividad en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene como 3 o 4, efectivamente, y salen buenos alumnos. Sí. Y el más grande, que es del sector privado, puede tener sus pifias, como cualquier actividad, INACAP, junto con el DUOC. El DUOC es más de los... Bueno, tuviste como INACAP que retroceder en la cuestión universitaria y volver a su sentido. No, ya volvió. Ya volvió, por eso. Y estuvimos aquí, ¿te acuerdas? Sí, y eso es súper... Bueno, y con respecto, tú mencionaste, y se ponía como caso, ¿te acuerdas de Conlota? No. Que se capacitaron en peluquería
Lota. más viejos que cabezas que existían, que había más Exactamente, peluqueros. claro, había ¿Sí, más te peluqueros acuerdas? que clientes. No, sí, perdón, si no es broma. Sí, sí, de verdad verdad. que te colocaba como ejemplo siempre. Y eso, ¿cómo se puede evitar, oye? Porque efectivamente lo tentador para cualquier institución que se dedica a capacitar es hacerlo más fácil. Sin duda, por supuesto. Y cualquier capacitación de TIC y Pizarrón tiene más margen que una que Claro. involucre, ¿cómo se llama?, más tecnología. Pero yo creo que eso es parte de las incongruencias que muchas veces tiene el sistema, que el sector empresarial, los gremios, a través de los OTIC, vemos que hay necesidades en la industria, porque nuestros mismos aportantes, las empresas clientes que trabajan con Proforma, en este caso nos dicen, oye, necesito guardia, necesito conductores, necesito programadores. Y por otro lado, nos piden hacer cursos de, ¿cómo se llama?, no sé, peluquería, que es el ejemplo que colocaba Roberto. Tenemos que mejorar esa relación con lo público y lo privado, diría Correcto. yo, de manera que los OTIC y los gremios seamos más activos probablemente y tengamos mejor recepción en el Estado, para que el Estado nos diga, ok, lo autorizo a hacer estos cursos que son los que usted me está diciendo que son necesarios. Oye, pero te puedo hacer una crítica constructiva. Por supuesto, ahora que yo le haga caso es distinto, pero la Ya, crítica la puedo no, hacer. sí, está bien, está bien. Tú mencionaste una serie de antecedentes de déficit ocupacional, ¿verdad? Pero ¿cómo se da a conocer? Este es un canal, Por supuesto. pero debería ser mucho más extensivo. O sea, a mí me llama mucho la atención los programas en las mañanas, que generalmente son puras cosas negativas. Esos canales deberían dar la noticia, miren, hay un cupo para 1000 trabajadores para aprender a manejar. Y remuneración promedio, 800.000 pesos, por decir cualquier No, y cantidad. le dan vuelta a la carambola, le dan vuelta, Y no, pero que esas cosas positivas, Pero ¿cómo nada, lo nada podemos- positivo, pero todo ¿cómo lo negativo. podemos- Ahí yo creo que hay un grado de responsabilidad de los medios de comunicación, de los pues, medios, claro, no, y porque no también de venden. los TIC que deberían ser capaces de dar permanentemente información en los medios fuerte, ¿no? Sí. Tener algún programa, no sé. Hubo una época que los TIC nuestros hacían un programa de televisión y que ustedes también lo financiaban, Sí, acuérdate bien. claro. Hablemos de capacitación, señor. Hablemos de capacitación. Pero a veces no es la herramienta adecuada para dar ese tipo de información. Tiene Yo que creo que ser hay que algo buscar más, como, Más potente, claro, más potente. y más fácil de entender, digamos, eso es lo importante. Exacto. O sea, lo primero que hay que hacer es convencer a los empresarios o empleadores que tienen esta posibilidad de usar la franquicia tributaria, Sí. que la usen, porque como comentábamos, Sí. solo estamos llegando al 30%. O sea, ese es el primer desafío y ahí está la invitación. Y te agradezco la invitación al programa también para poder decirle a estos pequeños... y No, si medianos esto vale empresarios- 2 lucas, no. Ay, ay, el café más caro que voy a A la tomar. vuelta está la boleta hecha. digamos. mentira. Oye, no, sí, se habló, porque aquí todos piensan que uno gana un tremendo Aquí todos salario. pro bono. Todo Todos pro bono. Se sigue nomás, perdón. No, pero usted decía, pero agradecer la invitación porque me permite explicarle al pequeño y mediano empresario que tiene este beneficio, que puede capacitar a los trabajadores y tiene incertidumbre cero. Si usted trabaja en una LOTIC, en este caso Proforma, tiene incertidumbre cero. Y si no tiene recursos, le allegamos financiamiento para que usted pueda ocupar la franquicia tributaria. Pero el primer deber moral, que te lo escuché a ti Sí. también, es capacitar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque necesitamos aumentar la productividad, porque la cantidad de horas que va a estar perdón, sentado ahí va a disminuir y por tanto la única manera de compensar esa baja de productividad es con mejor conocimiento, más productividad, más capital humano, más motivación, mejor clima laboral y para todo eso funciona la franquicia tributaria. Oye, a mí me llamó mucho la atención, no sé si a ustedes les llegó que se transformó en viral la política nueva de Suecia. Eliminó todos los computadores del Con los colegio. celulares de los colegios. Celulares. Todos los celulares. Suecia fue el primer país del mundo que a los niños les exigía llegar con celulares y con computadores. El primer del mundo. Y hoy día se dio vuelta la chaqueta porque se dieron Se cuenta que me llamó mucho la atención que los niños pierden creatividad. Absolutamente. Pero no, pues date cuenta, un niño que está todo el día con el computador dice que es mucho menos creativo que el niño que está jugando a las bolitas, por decir algún término, que no existe las bolitas, pero no importa. Si existen todavía. No, que uno se ríe porque hoy día a mí me llama mucho la atención que la brecha de, ¿cómo le llaman? La brecha digital. Digital que la tenemos, que la persona es analfabeta, etcétera, Analfabeta etcétera. digital, claro. Cómo el mundo se está dando vuelta. Y haciendo una crítica también al chat, que te entrega la Está información si tú la escribiéndolo, entregas. Porque primero, bueno, está pagando las patentes, ya lo están cortando por razones obvias. Pero a veces nosotros estamos tan atrasados que todavía no hemos cumplido la primera etapa, que la gente tenga acceso a la información. Y se da desincentivado. Acceso, en esos países están acceso a la La información. lectura está totalmente desincentivada. Los cabros se meten en internet y ven el resumen del libro y se acabó el problema. O sea, No, pero lo están castigando. no ¿verdad? está bien, hombre, Sí. por Dios, pero me refiero que
toda la tecnología, Pero el también hay acceso a una la... tecnología que te revisa ahora cuando Cuando hay copia, claro, con un derecho Y eso- copyright. No, pero puede ¿lo resultar tienen otra cosa. contemplado en las becas, todo esto, o son solamente Claro. técnicas? Mira, me paso de una experiencia muy personal a una profesional. Ya. Porque esta franquicia tributaria es para los trabajadores, entonces no toca el tema de los jóvenes que están en los colegios Eso o es los bueno niños. saber, sí, eso es bueno. Porque lamentablemente, y esta franquicia tributaria, como tú muy bien decías hace un rato, en definitiva trata de suplir los déficits que trae el trabajador del sistema educacional. Claro. Sí, claro. Porque una persona Sí, que está en el sistema educacional, te coloco un ejemplo práctico, sale un cabro de cuarto medio y no conoce Excel, no sabe usar Excel. Bien. Y cuando va al mundo del trabajo, una de las Lo herramientas que le mínimo. piden es saber Excel. Que es lo mínimo. Hay un gap ahí que nosotros estamos cubriendo con la capacitación. Por cierto, el contenido en internet gratuito y por tanto uno podría ir aprendiendo también. Ahí está la tecnología a favor. Pero, por otro lado, y aquí me paso la experiencia personal, te decía, yo he visto que los cabros hoy día, mi hija Valentina, que tiene 16 años, es presidenta de su curso, y cuando hacen sus tardes amigas... ¿Y es radical, oye? No, no es radical, gracias a Dios. Pero Hay que darle un poquito de alegría. Pero te contaba, mi hija Valentina, por ejemplo, que es presidenta de su curso, cuando se juntan a las tardes amigas, han vuelto, y eso me da alguna esperanza, a los juegos de mesa. A los juegos como el Memorice que jugábamos nosotros. Claro. Porque efectivamente cuando cada uno está con su teléfono, no se comunican entre ellos, pero No sé. el hecho de colocar juegos de mesa, para adivinanzas, para preguntas, juegos de preguntas, ha hecho que los cabros, por lo menos en esta generación, tengan de nuevo estas rutinas de conversar entre ellos. Que yo creo que se había perdido. Fíjate, Tengo esa yo esperanza, así que... No, yo lo he comentado en otras oportunidades de la psicóloga norteamericana que tiene como alcanza casi los 90 años, que anda por el mundo, que es reconocida mundialmente, que por favor dejen porque el envejecimiento de la población es un problema grave. Porque si estamos todo el día en el computador y no tenemos hijos, porque esa es la verdad, si al no tener sexo las personas no... Estamos en el orden bajo el 2. El mundo tiene que estar salvo los musulmanes, hay ciertas corrientes culturales que tienen más de 2. Es muy peligroso. Los alemanes que creen que los musulmanes van a ser superiores a los alemanes en un periodo en su propia patria. Entonces, efectivamente, lo que están haciendo esta gente, y yo creo que Suecia, preocupado del tema, va a cambiar, porque hoy día, Oye, fue la noticia del día, lo de Suecia. toda la tecnología mató la vida de barrio. Los chiquillos antes se juntaban a andar en bicicleta, andar en Jugar patines, la pelota jugar afuera. la pelota afuera, lo que fuera. Todo. Hoy día no, todo encerrado y metido en el encerrado, computador. por eso. Entonces se ha perdido esa sociabilidad, digamos, que teníamos nosotros de cabros. Oye, y lo otro que me gustaría, porque quedan pocos minutos, es resaltar a don Federico, se me olvidó, el arquitecto que es canoso, que anda con el bastón. Federico Sánchez, que fue viral esta semana, relacionado con el tema de una exposición que existe, un museo, mejor dicho, la palabra exacta, en Arica, de puros productos chilenos. Oye, ¿cómo están los televisores Boloco? ¿Lo viste esto? ¿A qué le llegó? ¿Cómo están la cichoneta? Yo conozco a Federico, una grave persona además. Claro, cómo están todas las marcas de los autos, era impresionante, hasta el Volvo se hacía en Chile, hasta el Volvo, lo armaban seguramente, pero efectivamente eso, Museo de la Industria Nacional. la industria nacional, vamos a tener que volver a recuperar la industria nacional. Demostraban que había cosas que esas citronetas todavía, las personas que requieren movilizarse perfectamente, Lo que nos mejor pasa, que la bicicleta. Lo que nos pasa con el cobre, pues, cortamos cobre y Oye, traemos a la y de con afuera. respecto, tuve una pelea con mi señora, esto es privado, no me gusta que se sepa por los ¿De nuevo? canales. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, porque yo Vaya, tengo una muralla de puro cobre, de puro ollas de cobre, perdón. Entonces, cuando vi el programa, vi este viral de Federico, dije, lo primero que tenemos que hacer cuando uno de nosotros dos se va a morir, regalar esa muralla. Porque eso demuestra que Chile también hacían ollas de cobre. Y que no eran para Chile, eran para el mundo, para Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, como está terminando el programa, ¿cuál es tu piedra en el zapato? No la personal, sino que en tu actividad principal. ¿Qué crees que tenemos que mejorar? ¿Cuál es la piedra en el zapato? Yo creo que lo planteabas tú hace un rato. Creo que la piedra que nosotros tenemos como Sistema Nacional de Capacitación es la difusión de las herramientas del sistema. Lo decías tú en relación a los matinales. Pero ojalá tuviéramos más potencia, tuviéramos un micrófono más grande, un megáfono,
para decirle a los empresarios y empleadores, capaciten a sus trabajadores. Y decirle también a los trabajadores, aprovechen, y ustedes también pueden ser más proactivos y pedirle a sus jefes de capacitación, de bienestar, de recursos humanos, oye, hay una franquicia tributaria, se puede utilizar, vi en un programa de televisión o en la radio, donde sea, hay un beneficio que no estamos usando, contáctese con Proforma o con cualquier OTIC, si da igual. Como decías tú, esto hay que hacerlo por Chile. Por Porque Chile. los Pero trabajadores... el presidente de la asociación de OTIC. Soy presidente de la Asociación Nacional de Ahí OTIC. deberían concentrar el esfuerzo. De a mí difusión. me gustaría, fíjate que en el caso particular de los dirigentes sindicales, ustedes, luego, todos los sindicatos utilizarán el 1%, no ellos, Roberto, en su pliego de peticiones, lo creo pondrán que como causal. hay temas que cuando vuelvo a los sindicatos me da como No, nostalgia y si pena. no. Por dos razones. Nostalgia porque fue un tiempo que lo volvería a hacer. Y pena porque a pesar de todo el tiempo que ha pasado, por ejemplo, en capacitación, se creó una ley donde formaba ¿cómo se llama? Los dirigentes sindicales, hay la empresa con el sindicato. El comité bipartito. Comité bipartito. Sí. Y eso vale cero ¿Cómo? en la mayoría de las empresas. Sí, no, de hecho, no se constituye. O sea, se cumple exclusivamente por la ley. Exactamente. Entonces, hay Lamentable. que hacer un esfuerzo, pero es lamentable. Oye, que también quisiera... No, tú, pero... Oye, pero otra yo cosa, ordenar, le estamos en este momento regalando un libro a Michel que a mí me gustó, efectivamente. Yo no sé si está trabajando con usted. Este es un señor que le fue mal en 3 oportunidades, en 2 tuvo muchas dificultades y hoy día tiene muchos recursos. En Concepción se dedica a los informes comerciales. A nivel nacional. A nivel nacional. Y se llama El libro del corcho porque él cayó en profundidad en el agua y después tuvo que flotar como corcho, ¿verdad? Sabía volver a flotar. Lo hemos dicho como un mono porfiado. Como mono porfiado. Tuve la oportunidad de conocer a Frank yo Sí, en ya, algún momento. ¿pero te regaló el libro? No me regaló el libro. Mira lo cariñoso. Me lo quería vender. Mira lo cariñoso que soy. No, oye, como libro efectivo, como libro, lamentablemente no tiene el tema. Debería poner el tema en la capacitación para que todos los gerentes de recursos humanos lo lean. Efectivamente. Este es un libro libre que uno lo lea o no lo lea, tiene que entregárselo a otro. Antes yo tenía la paciencia de poner un corcho, ahora no tengo, te entrego el corcho. Me entrega el corcho por separado, muy bien. Toma, claro. Además, vamos a terminar los niños primero. No cabe ninguna duda la importancia de Fundación Niño y Patria. Tenemos que llegar a las metas en nuestra propia colecta. Vamos a seguir haciendo remates, haciendo actividades, porque no los podemos abandonar. No podemos hablar sin hacer, porque hay muchos que hablan y se hace poco. Efectivamente estamos rematando camisetas, no rematando. Usted puede participar a través de la colecta solamente con 1.000 pesos en un cupón para llevarse una de estas camisetas. Mientras más cupones compra, más probabilidades tiene de llevarse la camiseta. Y de muchos equipos, ¿ah? De muchos, eso es fundamental. Está la Católica, la Chile, el lado de italiano. El nadie la va a pedir, ese va a quedar. Yo lo usaba, así que yo por la Católica. Yo por el Auda, así que no peleamos. Etcétera, no peleemos, etcétera, no hay etcétera. problema. También siempre, lamentablemente, se perdió el palito. Estamos cada día con menos. No sale nadie si no aparece el palito. Todos sabemos que nuestro eslogan que tenemos que trabajar en equipo, en asociación, siempre hemos regalado 2 palitos, se me perdió el otro. Qué vergüenza más grande. Qué terrible, Dios mío. No puedo seguir hablando. Es un mensaje para lo que tenemos que hacer. Lo que Pero falta que la no, otra mitad de La otra mitad, capacitación. exactamente. Los veo la próxima semana a esta misma hora. Ay, qué horror. Ah, no te regalé el perrito.